bendición estar con ustedes nuevamente, mis amados hermanos, compartiendo mi cuaderno espiritual. Esta semana estamos hablando que nuestro Señor Jesús fue niño. En Lucas 2:51 dice: y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos, y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. La narración de estos hechos comienza en la Pascua durante el año 12 de nuestro Señor Jesucristo. José y María, como una pareja devota que eran, iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua para celebrar con la nación la liberación divina de la esclavitud de Egipto. A todos los hombres judíos se les exigía asistir a las tres fiestas principales: la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. Pero para el siglo I, la dispersión de los judíos en Palestina, fuera de Palestina, había hecho de esta costumbre que se volviera algo impráctico. En consecuencia, muchos hombres judíos iban a Jerusalén solamente para la Pascua. A las mujeres no se les exigía por ley asistir, aunque algunos rabinos las animaban a hacerlo. Y que una mujer asistiera a la fiesta se consideraba una señal de extrema devoción espiritual. Según como hacían cada año, cuando Jesús tuvo 12 años, José y María subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. El viaje de Nazaret era arduo, eran como unos 130 kilómetros y duraba de unos 3 a 4 días. Pero ellos no viajaban solos, sino con una gran compañía de personas. Viajar a Jerusalén en grupo ofrecía una mayor oportunidad de comunión, así como protección contra la amenaza de los ladrones en el camino. Estas caravanas incluían niños, ya que la fiesta de la Pascua debería ser una celebración familiar. Cuando llegaron a Jerusalén, José, María y Jesús habrían encontrado la ciudad llena de cientos de miles de compañeros peregrinos, quienes habían tratado de hallar alojamiento y un lugar para celebrar la comida de la Pascua, junto con la compra de sus animales para el sacrificio. La ciudad habría estado repleta de ruido de cientos de miles de ovejas, con la que los sacerdotes habrían estado ocupados en sacrificar. José había tomado el cordero de la familia para sacrificarlo, y solo nos podemos imaginar lo que pasaba por la mente de Jesús en ese tiempo, sabiendo que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda la frenética escena en Jerusalén debió haber causado una profunda impresión en nuestro Señor, en su mente infantil. Esta Pascua en particular era especialmente importante para Jesús. Los niños judíos se hacían responsables ante la ley de Dios a los 13 años, en una transición marcada por una ceremonia conocida como Bar Mitzvah, o hijos de la ley o hijos del pacto. Y las dos últimas Pascuas del niño, antes de que cumplir sus 13 años, eran particularmente importantes para prepararlos en su responsabilidad. Lucas no describe nada más. Solamente nos dice que se fueron, regresaron, pero en lugar de regresar a Nazaret con los demás, Jesús se quedó en Jerusalén. Él se quedó sin que lo supiesen José y su madre, quienes, pensando que tal vez estaba junto con toda la compañía, la caravana que venía con ellos, anduvieron camino de un día. No fue sino hasta el final del primer día que José y María se dieron cuenta de que el niño no estaba con ellos, y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Los peores temores que tenían se confirmaron. Jesús no estaba en la caravana. Que Jesús se quedara no era un acto de desobediencia ni de irresponsabilidad. Finalmente aconteció que 3 días después lo encontraron. Increíblemente, él estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Este era algo típico para los maestros. Solo aquí en los evangelios se presenta a Jesús como un estudiante. Después siempre fue el maestro, quien haría las preguntas para que los maestros judíos no pudieran responder. Finalmente lo encontraron, y cuando lo vieron se sorprendieron junto con todos los demás, no tanto por el diálogo, sino por dónde estaba. Ellos suponían que Jesús estaba extraviado. Sin lugar a dudas lo estuvieron buscando frenéticamente, pero él no estaba perdido. Él estaba sentado tranquilamente en el templo dialogando con los máximos doctores del judaísmo. María le dice: ¿por qué nos has hecho esto? Su pregunta tal vez estaba diseñada para hacer sentir culpable a Jesús. Pero Jesús dijo: yo estoy
en los negocios de mi Padre. Según Jesús, Él había descendido para hacer no su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Aunque esta ruptura en su familia, con su familia terrenal, no se efectuó completamente hasta 18 años después, aquí empezó. La respuesta de Jesús es: ¿por qué me buscan? ¿No sabían que debo estar en los negocios de mi Padre? Pero el tiempo para que Jesús saliera de la autoridad de sus padres aún no había llegado completamente. Por tanto, dice nuestro pasaje que descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. La relación de Jesús con su Padre Celestial no derogaba aún la responsabilidad de obedecer a sus padres terrenales. Su obediencia al quinto mandamiento era parte esencial de la obediencia perfecta a la ley de Dios. Si el mismo Dios encarnado estuvo dispuesto a someterse a la autoridad de sus padres terrenales, ¿cuánto más deberíamos estar nosotros dispuestos a sujetarnos a nuestros líderes, a nuestros pastores, a aquellos que tienen autoridad sobre nosotros, o dispuestos a someternos a aquellos a quienes servimos? Que el Señor les bendiga.